repasando un poquito todo, así como apenas empecé a grabar, para que tus compañeros tengan un poquito de referencia sobre lo que estamos viendo. Decíamos que este es un diodo rectificador. Su símbolo es el cátodo y el ánodo. Tiene dos patitas, una se llama cátodo, una se llama ánodo. Si nosotros le tapamos aquí, a este componente, ahí queda una K de cátodo. Y si le tapamos acá, prácticamente queda una de ánodo. Entonces el símbolo, pues es fácil de poderlo distinguir. ¿Cuál es el ánodo? ¿Cuál es el cátodo? El cátodo es negativo y el ánodo debe ser positivo para que el diodo tenga posibilidades de conducir. Esa es la polarización correcta. En forma física, el diodo tiene una rayita y la rayita es referencial del cátodo y la parte que no tiene la rayita es referencial del ánodo. En su estructura interna, el componente se forma por medio de dos cristales, un cristal N y un cristal P. Y cuando nosotros lo polarizamos al diodo de manera correcta, es ponerle al cristal N o negativo el negativo de la batería y al P el positivo de la batería. Eso se llama polarización correcta o polarización directa. Si nosotros lo polarizamos de manera contraria, es decir, al negativo le ponemos el positivo de la pila y al positivo le ponemos el negativo de la pila, se llama polarización incorrecta o simplemente polarización inversa. Y cuando está polarizado de manera inversa, el diodo no conduce. Cuando está polarizado de manera directa, el diodo conduce. Hay diodos que son fabricados con germanio y diodos que son fabricados con silicio. Cuando el diodo es fabricado con germanio, en la polarización directa requiere 0.3 de voltios para que él conduzca. Y en la polarización directa del diodo de silicio requiere 0.7 para que él conduzca. En tanto, cuando lo polarizas de manera inversa, pues simplemente no hay conducción de corriente. Aquí se ve que no hay conducción de corriente. Le puedes ir aplicando voltajes, pero no hay conducción de corriente. Si tú llegas a superar el voltaje inverso de ruptura, que es un valor que el fabricante te indica, hay diodos que tienen voltajes inversos de ruptura de 100, de 200, de 300, y mientras tú no superes ese voltaje, el diodo no va a conducir en polarización inversa. Pero si tú llegas a saturar, llegas a llevar al diodo a un voltaje superior al voltaje inverso de ruptura, esta cosa por ensanchamiento empieza a ensancharse hasta que se rompe. Y cuando se rompe empieza a haber una circulación de corriente en sentido inverso, según se ve, en sentido inverso. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace un diodo? Pues simplemente es una especie como de interruptor. Cuando está polarizado de manera correcta y le llega más del voltaje que él necesita, se cierra como switch. Y lo que está del lado izquierdo lo deja pasar al lado derecho. Pero cuando el diodo no conduce, simplemente está abierto y todo lo del lado izquierdo no pasará al lado derecho. Fundamentalmente eso es lo que hace un diodo. ¿Preguntas hasta aquí, compañero? No, todo. Correcto. Ahora vamos a ver entonces los escenarios en los que podemos nosotros tener un diodo. Por ejemplo, vamos a imaginar que nosotros, lo más atractivo es que el diodo entre en un ambiente de alterna. Si, por ejemplo, tú pones el diodo así, de esta manera, bien, de esta forma, y aquí, en esta partecita, nosotros le metemos un voltaje de alterna. Si metes un voltaje de corriente alterna, sabiendo que este es el ánodo, este es el cátodo, y que él para conducir necesita el positivo aquí y el negativo aquí, y que la diferencia de potencial que estás metiendo supere los 0.7. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, pues lo que va a pasar es que el diodo, cuando recibe el semiciclo positivo, cuando recibe el positivo, que es esta partecita, cuando la recibe, ¿verdad? El diodo está recibiendo el positivo en forma correcta. Y en cuanto supera los 0.7 de volt, el diodo conduce porque se comporta como un interruptor en el semiciclo, por decirlo así. Vamos a suponer que lo que tenemos nosotros es una señal alterna. Aquí está la señal alterna. Pero vamos a imaginar que en este instante el diodo está recibiendo nada más esta porción, esta partecita.
vamos a imaginar que el diodo está recibiendo nomás esta partecita de aquí, esta parte, que viene siendo esta, ¿sí? Que es el semiciclo positivo. Cuando recibe esa parte, el diodo se comporta como que si fuera un interruptor cerrado. ¿Y qué va a pasar? Pues la señal que está aquí se va a hacer presente en la salida, prácticamente se va a hacer presente en la salida, esa señal. O sea, vamos a ver que la señal que entró es la misma señal que salió. Así es lo que vamos a ver. Pero si nosotros ahora, por ejemplo, estamos en el semiciclo negativo, en esta partecita de aquí, ahora si estuviéramos en el semiciclo negativo, es decir, la señal que está entrando al diodo sería esta. Ahora sería una señal de este tipo. Así, en la parte negativa. Y como el diodo está ahora de manera incorrecta polarizado, porque este es su ánodo, este es su cátodo, él requiere un positivo aquí, requiere un negativo aquí, pero yo le estoy metiendo negativo a la parte donde va el positivo. Entonces el diodo se comporta como un circuito abierto. El diodo se comporta como que si fuera un circuito abierto. Y para ese momento, lo que voy a ver en la salida sería simplemente en esta partecita de aquí, simplemente el diodo no conduce. Tendríamos esto. Cuando llega otra vez ese semiciclo positivo, pues el diodo vuelve a conducir. Por lo que si yo veo qué está haciendo el diodo ante este ambiente, yo vería que el diodo está haciendo una rectificación media onda. Está dejando pasar los semiciclos positivos, los negativos no. Los positivos los deja pasar, los negativos no. Entonces el diodo está actuando como un interruptor. Cuando le llega la señal alterna, le llega el positivo, el diodo se cierra. Cuando le llega el semiciclo negativo, el diodo se abre y no deja pasar nada. Entonces, en ese sentido, el diodo se convierte en un recortador, en una especie como de recortador. Es un componente que está cortando la señal de entrada, que está cortando, obviamente, aquí el semiciclo negativo. Eso ocurriría siempre y cuando nosotros pusiéramos el diodo como lo tenemos ahí. Pero, ¿qué pasaría ahora si yo el diodo lo pongo al revés? Si yo el diodo ahora lo pongo poniendo el cátodo aquí ahora voy a poner el cátodo aquí, el ánodo acá, es decir, ahora voy a invertir el componente. Ahora este es el cátodo, este es el ánodo, y vamos a ver qué sucede. Menos, más. Entonces, ahora lo que vamos a ver nosotros, si invertimos las cosas, vamos a ver qué es lo que sucede. Ahora nuestro diodo lo vamos a poner al revés. Aquí tenemos el negativo, tenemos el positivo. Vamos a ver qué sucede. Ahora, si nosotros metemos el semiciclo positivo, el positivo lo estamos metiendo aquí, pero el diodo ahí necesita negativo. Yo le estoy metiendo el positivo, pues el diodo no conduce. Ahora el diodo no va a conducir. El papel ahora cambia y como no va a conducir, aquí no va a haber nada. Quiere decir que aquí la señal de salida va a ser así. Simplemente. Y cuando le meto el semiciclo negativo, lo estoy metiendo negativo a negativo. Entonces el diodo queda polarizado de manera correcta. Y entonces está recibiendo, ¿verdad?, la polarización adecuada. El diodo se comporta como un interruptor cerrado. Y lo que vamos a tener aquí, pues, es una señal de salida de esta manera. Perdón. Como se cerró, lo que vamos a tener en la entrada se va a presentar en la salida. Sería más bien así. Así, mira. ¿Qué obtendríamos en la salida? Pues tendríamos que aquí no habría nada, y aquí en esta partecita lo que vemos es la señal hacia abajo, aquí no habría nada, y aquí enseguida la partecita hacia abajo. O sea, aquí estamos haciendo una rectificación, pero ahora del semiciclo negativo. Ahora está cortando el positivo y está dejando pasar el negativo. Ese es el comportamiento del diodo cuando nosotros lo trabajamos de esa manera. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, compañero? No, Inge, todo claro, gracias. ¿Hiciste la práctica del multiplicador o no la hiciste? La de esta ocasión no la alcancé a hacer, pero ya la había entregado del semestre pasado, sí le había entregado la práctica. Ok. Entonces,
Vamos a quitarnos este componente y ahora nos vamos con el componente SCR. Ahora vamos directamente al SCR. SCR. El término SCR significa rectificador controlado de silicio. Rectificador controlado de silicio, ¿ok? ¿Cómo es el símbolo del SCR? Pues el símbolo es un circuito que está así. Fíjate bien. Este es un SCR. ¿Qué observamos? Pues que tiene una patita que se llama ánodo, una patita que se llama cátodo y una patita que se llama gatillo o puerta. ¿Ok? Claramente, si nosotros le tapamos esta patita que está aquí, si se la tapáramos, evidentemente es un diodo normal de los que acabamos de ver. Y se comporta de la misma manera, de la misma forma se comporta. Nada más que esta patita adicional es el disparo, es el control. O sea que el SCR es un componente que ya sabemos, si está conectado así, deja pasar los semicírculos positivos. Si está conectado al revés, deja pasar los semicírculos negativos, ¿verdad? Pero esta patita llamada control es la patita disparador. Es como una pistola, es el gatillo, así se llama gatillo. Tú aprietas el gatillo, la pistola dispara, así es que está cargada. Entonces vamos a ver cómo funciona esta cosa. Suponte que aquí tenemos nosotros un voltaje de alterna. Aquí vamos a tener un voltaje de alterna. Vamos a imaginar que tenemos nuestro voltaje de alterna. Aquí está una señal alterna. Sí. Es más, lo vamos a hacer un poquito más grande para que se entienda. Lo vamos a hacer un poquito más grande para acá para que se entienda. Vamos a suponer que tenemos nuestra señal alterna. Aquí está la señal alterna. Ok, ahí está. Y vamos a ver qué sucede en el componente. Cuando tenemos algo como esto, compañero, ¿sí? Cuando tenemos algo como esto, esta parte que tenemos aquí la vamos a llamar 0 grados. ¿Ok? Esta partecita de este punto hasta este punto se llama 90 grados, visto en grados. Y esta partecita de aquí se llama 180 grados. ¿Ok? Entonces, si nosotros borramos esto de aquí y nos imaginamos la señal alterna, si nos imaginamos la señal alterna, así, por ejemplo, la señal alterna, aquí tenemos, en esta partecita tenemos 0 grados. Aquí en esta parte tenemos 90 grados. Y aquí en esta parte tenemos 180 grados. ¿Ok? ¿Sí se entiende eso? Sí, es sincero. Ok, entonces, si yo meto una señal, fíjate bien, si meto una señal de este tipo al diodo, si meto una señal de este tipo al diodo, a un diodo normal, si le meto esa señal, ¿qué es lo que va a pasar hacia la parte del cátodo? ¿El positivo o el negativo? Solo el positivo. Solo el positivo. Así es, efectivamente. Pero cuando llegue el negativo va a pasar para allá. No va a quedar en ceros. No, porque el diodo está abierto. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Pero resulta ser que ahora, con esta patita adicional que tenemos ahí, esa patita es el disparador. Entonces, haz de cuenta que la señal alterna empieza su trabajo. Tran, 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 tran. Y cuando pasa por aquí, exactamente cuando pasa por aquí, cuando pasa por ahí, exactamente cuando pasa por ahí, en ese momento que pasa por ahí, tú le das el disparo, le avientas el disparo. Cuando la señal va en 90 grados del semiciclo positivo, tren, ahí le avientas el disparo. Entonces, ahí en ese momento, el diodo apenas se va a encender. ¿Y qué va a pasar? Pues va a dejar pasar esa parte del semiciclo positivo. Entonces, ¿qué va a ocurrir en la salida? Pues en la salida nomás vamos a tener esta señal. ¿Sí me explicó? ¿Y se entiende? Sí, sí. ¿Por qué? Porque tú lo disparaste aquí fue el ángulo, le vamos a poner
aquí se llama ángulo de disparo. Haz de cuenta que aquí, en esta partecita, está un VCC, aquí hay un botoncito, hay una resistencita, y aquí le metiste el gatillo. Entonces, cuando él está pasando por aquí, apechuras el botoncito, clic, y entonces el componente se dispara, y ¡trac! Como está pasando por su parte positiva, tiene facultades para conducir, entonces ¡trac! Se cierra, y deja pasar, a partir de ahí, deja pasar la señal. Entonces, nada más va a dejar pasar ese pedacito. ¿De acuerdo? Ah, pues este se llama ángulo de conducción. ¿Sí se entiende? Uno es el ángulo de disparo, otro es el ángulo de conducción. Hasta ahí todo está bien. Imagínate ahora que tenemos un escenario en donde aquí está tu señal alterna y vamos a ver qué pasa en el SCR. Resulta ser que si aquí, fíjate bien, aquí ¿cuánto dijimos que eran grados aquí en esta parte? ¿Cuántos en grados? Aquí. 90. 90. Entonces, más o menos a la mitad, ¿cómo cuánto será? 45. 45 grados, muy bien. Entonces ahora nosotros lo vamos a disparar aquí, fíjate, aquí lo voy a disparar ahora. La señal, esta señal que está arriba, la señal alterna es esta, más o menos. Pero resulta ser que tú lo disparaste aquí. Entonces tu componente, a partir de ese momento es como va a encender. Todo este pedacito no va a haber nada. Todo este no va a haber nada. Y a partir de ahí conduce. ¿Ok? ¿Y se entiende? Entonces ahora lo que vas a tener en la salida es todo este ángulo. Este es el ángulo de conducción. Ángulo de conducción. Y este fue el ángulo de disparo. Si el ángulo de disparo fueron 45 grados, ¿cuál será el ángulo de conducción? ¿Sí lo ubicaste o no? Del último me confundí, pero estoy entendiendo 45. Sí, cuando va él en 45, ahí le mandas el disparo, ahí apachuras el botoncito para que se dispare. Él va en 45 y ahí lo mandas disparar. Entonces, al dispararlo, el componente va a empezar a conducir de 45 grados para adelante hasta los 180. Entonces, quiere decir que ¿cuánto condujo? ¿Cuánto fue el ángulo de conducción? Son de 135. 135, muy bien. ¿Sí se entiende? Si te dicen, el SCR está conduciendo 160, ángulo de conducción 160, ¿cuál fue el ángulo de disparo? Desde el 30. A ver, otra vez. El ángulo de conducción del SCR fue 160. ¿Cuál fue el ángulo de disparo? Perdón, ya entendí, es de 20. 20 grados, así es. Entonces, ¿de qué depende el nivel de conducción? Pues depende del nivel de disparo, ¿sí se entiende? ¿Sí? Sí, Inge. Entonces, aquí regresando a la figura inicial, a esta figura inicial, un SCR nada más puede conducir de 0 a ¿cuántos grados? Como máximo. 180. A 180. Un SCR nada más puede conducir de 0 a 180. Y regularmente siempre se conecta así. En las conexiones típicas del SCR se conecta recibiendo la alterna por el ánodo. Por lo que entonces lo único que va a tener él de respuestas son los semiciclos positivos.
pero variables, ¿sí se entiende? La diferencia es que este es un SCR y entonces los voltajes de salida del SCR pueden ser variables, dependiendo el ángulo de conducción y obviamente el ángulo de disparo. A diferencia del diodo rectificador normal, que ese aventaba todo el semiciclo positivo. ¿Sí se entiende? Así es, Inge. Entonces, fíjate bien aquí, fíjate bien. Esta señal que nos vende la CFE, ¿de cuántos voltios es? Esta. Más. ¿Cuánto? Se te cortó la señal. Perdón, es que si era corriente normal son 120. 120, muy bien. Entonces son 120 back aquí. Son 120 back. Fíjate bien, fíjate bien. El sentido común, el sentido común. Si él conduce todo, pero nada más los semiciclos positivos, ¿cuánto voltaje sería aquí? ¿Cuánto? Los 100. A ver, otra vez. Un SCR dijimos que nada más puede conducir en los semiciclos positivos. Entonces, si tu ángulo de disparo es casi cero, ¿cuál será el ángulo de conducción? 1. No, a ver, otra vez. Haz de cuenta que tú aquí disparaste, casi en cero disparaste al SCR. Por lo tanto, él va a conducir toda esta parte. ¿Cuánto es eso? No, 180 grados del ciclo. 180, exactamente. Pero si tú lo disparas aquí, fíjate bien, si tú lo disparas aquí, al SCR lo disparas aquí, ¿va a conducir en esta parte, sí o no? Lo disparé en esta partecita. ¿Va a conducir? Según yo sí, pero están en negativo. No, debería. no, ¿Sí? no conduce. En los ciclos negativos no conduce, ya lo habíamos dicho. Él nada Sí. más trabaja en los hemiciclos positivos para este escenario, para esta figura. Entonces, si yo intento disparar aquí, no me va a pelar de todos modos, no va a conducir. Entonces, en conclusión, el SCR lo máximo que puede conducir es todo el semiciclo positivo, nada más. ¿Cuánto es eso? 180 grados. ¿Sí estamos de acuerdo? Así es. En voltaje, ¿cuánto voltaje sería? Si estos son 120 y él nada más puede conducir las mitades, ¿cuánto sería el voltaje de salida máximo que puede tener un SCR? ¿Sí le afectan los voltajes? ¿Perdón? Afecta si es a la mitad, afecta el voltaje, debería ser completo, no los 120. No. Mira, fíjate bien. Esta es una señal que de aquí a aquí son 120 voltios. Pero si tú nada más tienes este pedacito de aquí a aquí, pues ¿cuánto hay? 60. 60. Y si tú tuvieras la cuarta parte de la señal, ¿cuánto sería este pedacito? 30. 30 voltios. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto voltaje va a tener un SCR en la salida como máximo? Va a tener casi cero hasta casi ¿cuánto? De 60. Hasta casi 60. Te puede dar un voltaje variable de 0 a 60, se supone, ¿verdad? Se supone. Pero hay un detalle que tú tienes que considerar y que es importante. Fíjate bien. En esta señal, si yo dijera que aquí son 100 voltios, si yo dijera que en este punto son 100 voltios aquí son 90 grados. Son 90 grados, ¿estás de acuerdo? Yo estoy diciendo que son 100 voltios. Si aquí fueran 45 grados, ¿cuántos voltios hay aquí en esta partecita? 50. 50. Ahora fíjate bien en lo que te voy a explicar. Si aquí son 90, para acá, para este lado, ¿cuánto hay aquí en esta partecita de grados? 50.
Aquí en esta, ¿cuántos grados hay? Son 45 grados. 45, adelante de 90. ¿Eso cuánto es? Sí. A ver. A ver, fíjate bien. Aquí la señal tiene 1 grado, 2 grados, 3 grados, 45 grados, 46, 47, 48, 90 grados. ¿Y aquí cuánto sería? 91, 92, 93, 90. ¿Cuánto sería aquí entonces? 135. 135 grados. ¿Y en 135 grados cuántos voltios tienes? 150. No, 50. Aquí ya estamos sumando. En voltaje son 50. Porque ¿Sí? es la misma altura, es la misma altura. Ah, ¿Sí se entiende? ok. Sí. O sea, No suma. lo que tienes, aunque aquí son 135 grados, la altura de este, ¿cuánto es? Pues la misma de 45. ¿Y esos cuántos voltios son? 50. Sí, Es que la señal va subiendo. 1 voltio, sí. 2 voltios, 3 voltios, hasta llegar a 90, que son 100 voltios. Y luego empieza a disminuir. 90 voltios, 80 voltios. ¿Sí me explico? Así es. Hasta llegar aquí, que es 0. ¿Ok? Sí. Entonces, si te fijas, este punto y este punto son exactamente los mismos. Cuando tienes una señal senoidal, ¿cuál voltaje se da primero? ¿Cuál ángulo se da primero? ¿Este o el de la derecha? ¿Cuál es el que se da primero? Ah, izquierda. El 45, ¿ah? Entonces, cuando llega a 45, el componente se va a activar. Y obviamente, si yo digo, yo quiero disparar al SCR cuando vaya en 50 voltios. Ah, bueno, eso va a ocurrir en 45 grados. Pero, ¿podré dispararlo en 135? No, no puedo dispararlo en 135. Porque 135 y 45 es el mismo nivel de voltaje. ¿Y cuál se da primero? Pues el 45 grados. Entonces, por esa razón, el SCR solamente se puede disparar de 0 a 90 grados. No hay más. No lo puedes disparar, no los puede disparar a 100 grados, porque si dijéramos, es que yo quiero dispararlo a 100 grados, pues 100 grados está aquí está 100 grados, pero en esta dirección también está el 80 grados, y el 80 grados es el mismo que el 100. Entonces, primero se va a dar este de aquí, entonces el de 100 nunca vamos a poderlo disparar. Por eso un SCR nada más se dispara de 0 a 90 grados. Ahora, fíjate bien. ¿Cuánto tiene? Sí sabes cuánto tiene un ciclo. La frecuencia de la alterna son 60 Hz. Entonces, este pedacito de aquí a aquí es 1/60 de segundo. ¿Sí estás de acuerdo? Sí. Ok. Ahora, si dividimos nosotros 1 entre 60, te da 0.016, que vienen siendo 16 milisegundos. Esto que está aquí es igual a 16 milisegundos. ¿De acuerdo? Todo este tiempo que tenemos aquí se va a dar en 16 milisegundos. Quiere decir que aquí, este pedacito de aquí a aquí, son 8 milisegundos en cuanto a tiempo. ¿De acuerdo? ¿Todo bien hasta ahí? Entonces, cuando el componente nada más trabaja la mitad del semiciclo positivo, este pedacito, ¿cuántos milisegundos son aquí? 4. 4 milisegundos, exactamente. ¿Hasta ahí más o menos? ¿Ya entendiste cómo está el rollo? Bien. Sí, ya. Vamos a ver. Entonces ahora vamos a ponerlo a chambear. Vamos a hacer una aplicación típica del componente. Ok. El SCR tiene la siguiente aplicación típica. Aquí tenemos nosotros, te lo voy a pintar así para que entiendas más o menos qué es lo que queremos encender. Aquí tenemos un foquito. Aquí le estamos metiendo la alterna. Y aquí estamos metiendo un SCR. ¿Ok?
Pero este SCR tiene unos componentes aquí. ¿Ok? Y aquí le podemos poner un botoncito para controlarlo. Este se llama R1, este se llama R2. ¿Ok? Entonces, este componente que está aquí, este componente, puede tener dos opciones. Estar en corte, y cuando está en corte es como si estuviera, como que si estuviera así, mira. Cuando está corte es como si estuviera así, por decirlo. ¿Ah? Y cuando está en saturación, es como si el interruptor estuviera cerrado. En el entendido que este es el ánodo, este es el cátodo, este es el ánodo, este es el cátodo. ¿Ok? Si yo logro llevar al componente a saturación, el interruptor se va a cerrar. Es como si se pusiera en cortocircuito. Si lo llevo a corte, el componente va a estar así, mira. El componente aquí en esta parte, en su forma interna, va a estar así. ¿Y qué va a pasar? Pues el foco no enciende. ¿Sí me explico? Pero cuando lo llevo a saturación, este interruptor interno del componente, que viene siendo ánodo cátodo, se va a poner en cortocircuito y entonces el diodo pues ya enciende. Perdón, el foco ya enciende. ¿Sí se entiende cómo está la situación? Sí. Ok, pues fíjate bien. Aquí está mi componente, ¿verdad? Ahí está el componente. Cuando yo presiono el botón, yo deseo que por aquí circule una corriente suficiente para que este encienda. Y si este enciende, va a hacer encender el foco. ¿Sale? Ok, bien. Entonces, cuando el componente entra en acción, entra en funcionamiento, el componente, el SCR, aquí lo vamos a poner, el SCR. Esta patita que tenemos aquí se llama gatillo, esta patita se llama cátodo, esta se llama ánodo. Cuando el componente entra en función, como aquí internamente tiene un diodo, entonces aquí va a haber 0.7 de volt de consumo de voltaje. Y cuando él entra en función, él consume también un voltaje de aquí a aquí de 1 a 2 voltios aproximadamente. Este voltaje se llama voltaje ánodo-cátodo. ¿Cuánto es el voltaje ánodo-cátodo típico? Pues de 1 a 2 voltios. Y este que tenemos aquí se llama voltaje gatillo-cátodo. ¿Cuánto consume entre gatillo-cátodo? 0.7 cuando él se dispara. Y aquí en esta parte necesitamos que por aquí entre una corriente. Esa corriente que tenemos aquí se llama corriente de gatillo. ¿Y cuánto es la corriente de gatillo? Ah, pues esa te la dan los fabricantes. Típicamente anda sobre 0.1 a 20 miliamperios. Pero esa, pues te la dan, el fabricante es el que te entrega esa corriente. En función a esta corriente, tú calculas estas resistencias. ¿De acuerdo? Entonces, como esta es una resistencia variable, esa resistencia variable, fíjate bien lo que provoca. Aquí tenemos la señal alterna. Ya sabemos que nosotros nada más podemos trabajar en este pedacito. Si lo disparo aquí, no me va a pelar de todos modos. Entonces yo nada más puedo trabajar en este pedacito. Entonces la resistencia, el movimiento de la resistencia variable que tenemos aquí nos va a permitir que nosotros estemos en diferentes posiciones de disparo. Nada más podemos disparar de 90 grados, casi de 0 grados a 90 grados. Entonces, ¿cómo le hago para disparar a 45? ¿Cómo le hago para disparar a 60 grados? ¿Cómo le hago para disparar a 20? Ah, pues nada más la R2 la muevo al nivel adecuado. ¿Sí se entiende? Sí, Inge, nomás le iba a hacer una pregunta sobre la corriente de gatillo. Se supone Sí. que ahí ya va si es con el silicio o con el germanio, ¿verdad? Dependiendo los componentes. No. Estos componentes en particular son elaborados con silicio nada más. Por eso la caída de voltaje siempre aquí va a ser de 0.7, siempre. Porque son elaborados con silicio. De germanio no he visto. Son elaborados con silicio.
A diferencia de los diodos rectificadores, que pueden ser de los dos, pero aquí es con silicio. ¿Ok? Muy bien, claro, gracias. Entonces, ¿qué podemos, qué ventajas nos da un SSR en relación a la carga o al foco? Pues que podemos tener voltajes variables. Si nosotros movemos la resistencia R2, podemos acceder a diferentes niveles de ángulos de disparo y con ello vamos a tener un voltaje diferente en el foco. Por lo tanto, el foco puede ser que el foco se ilumine mucho o se ilumine poco, dependiendo del ángulo de disparo y el ángulo de conducción. ¿Sí se entiende? Sí, que todo claro. Bien, ¿qué pasaría cuando nosotros el diodo, el SSR, perdón, lo sometemos a un voltaje de directa? Cuando lo sometemos a un voltaje de corriente directa, como no hay alterna, entonces ahora el voltaje es corriente directa. Esta es la práctica que se les dejó que hicieran los compañeros. Yo doy a otro grupo de electrónica industrial, también les doy a otro grupo que es los lunes y los miércoles de 7 a 9 de la noche. Y esta clase que te estoy dando de SSRs, ellos ya la vieron. Esa clase, al final de esa clase se les dejó una práctica, y la práctica es esta que te voy a presentar. Bien, aquí se pone una resistencia, se pone un diodo LED y se va a poner un SCR. De este otro lado vamos a poner una resistencia, vamos a poner un botoncito para activarlo y lo llevamos al gatillo. Y aquí vamos a poner un botón también los dos son normalmente abiertos y aquí es el negativo. Aquí vamos a poner nuestro voltaje, que lo que sugiero es que pongas 5 voltios. Aquí vas a poner una resistencia que le vamos a llamar R1. Esta va a ser la R2 y este es un LED. Y este que tenemos aquí puedes comprar el C106B. C106B. Ese C106B, su forma física es esta. C106B, en donde este es el cátodo, el ánodo y gatillo, visto de frente. Así es el componente. Entonces aquí tendríamos el ánodo, aquí tendríamos el cátodo y este es el gatillo. ¿Ok? Esa es la práctica que se les pide a ustedes elaboren. Vamos primero a hacer los cálculos para cada uno de estos componentes. Primero vamos a calcular la resistencia 2. Para eso necesitamos por leyes de corriente, perdón, por leyes de voltaje de Kirchhoff, hacer un análisis aquí en esta malla. Vamos a hacer un análisis. Según Kirchhoff, cuando tú metes un voltaje que son 5, este voltaje se va a repartir entre este componente, entre este y entre este, que son los únicos 3 que están ahí. Pero los diodos LED, para que trabajen, para que funcionen bien, un diodo LED consume, el voltaje del diodo es aproximadamente 2 voltios. La corriente del diodo es aproximadamente 0.018 de ampere, que son 18 miliamperios. Entonces yo necesito calcular la resistencia 2. Bien, para calcular la resistencia 2 sería lo siguiente. Resistencia 2 es igual al voltaje de la resistencia 2 entre la corriente que pasa por la resistencia 2. Pero si yo ya sé que este componente típicamente consume de aquí a aquí 0.1 a 0.2 de volt, que para este caso le vamos a poner 0.1 de volt, eso es lo que consume, eso es perdón, de 1 a 2 voltios, no de 0.1, de 1 a 2 voltios, de 1 a 2 voltios. Entonces vamos a poner que consume 1 voltio. Y también sabemos que los componentes estos consumen 0.7 de volt en esta partecita. Eso es lo que nosotros sabemos o nosotros conocemos. Y para el C106B, vamos a imaginar que la corriente de gatillo necesaria es 200
microamperios, vamos a imaginarlo, que viene siendo 200 por 10 a la menos 6. ¿Ok? Vamos a imaginar este dato que tenemos aquí. Y que el voltaje gatillo cátodo es de 0.7 de volt y que el voltaje ánodo cátodo es de 1 voltio. Esos son los datos que tenemos del componente. Entonces quiere decir que para que él trabaje, para que él arranque, él necesita por aquí una corriente de gatillo, que ya la tenemos ahí. Y ya tenemos el voltaje también de ánodo cátodo y tenemos el voltaje de gatillo a cátodo. Entonces, claramente se ve que el diodo para que trabaje necesita 2 voltios aquí. Este componente está consumiendo 1 voltio. Entonces quiere decir que la resistencia de estos 5 voltios, estos 5 se van a repartir entre la resistencia, entre el diodo y entre el ánodo cátodo. Pero como ya tenemos los consumos del ánodo cátodo y tenemos el consumo del diodo, entonces la resistencia va a agandallar el resto, que para el caso que nos ocupa sería lo siguiente. Sería el BCC, o sea, ¿cuánto voltaje va a consumir esta si esta se va a repartir entre los 3 elementos? Va a ser el BCC menos lo que consumió el diodo, menos el voltaje del diodo, y menos el voltaje de ánodo cátodo, voltaje ánodo cátodo. Y como estos están en serie, la corriente que pase por el diodo es la misma que va a pasar por la resistencia, así que va a ser esta, la corriente del diodo. Entonces, ¿cuánto será el valor de la resistencia? Bueno, pues será 5 menos el voltaje del diodo 2, menos el voltaje del componente SCR1, esto entre la corriente del diodo, que sería 0.18. Entonces tenemos 2 voltios, son 2 voltios entre 0.018. ¿Cuánto nos da esa operación? Vamos a verlo. Nos da un valor 2 entre 0.018. Nos da un valor de 111.11. 111.11 ohms. Vamos y compramos una resistencia de ese valor y la ponemos ahí. Y debe de funcionar. Ahora nos vamos con la resistencia número 1. ¿Cómo calcular la resistencia número 1? Ahora vamos a analizar por leyes de voltaje de Kirchhoff por toda esta línea que está aquí. Claro, cuando el interruptor esté cerrado. Entonces ahora sería voltaje de la resistencia 1 entre la corriente que pasa por la resistencia 1. Y el voltaje es ahora 5 voltios se van a repartir en la resistencia y en el componente. Entonces aquí sería BCC menos el voltaje gatillo cátodo. Voltaje gatillo cátodo. Esto entre la corriente que se necesita por aquí, que se llama IG, corriente de gatillo. Entonces tenemos nosotros que va a ser 5 menos 0.7 entre 200 por 10 a la menos 6. Eso es lo que tenemos. Y vamos a hacer la operación ahora para ver cuánto nos resulta. Y con eso ya tenemos los valores de las resistencias. Sería 5 menos 0.7 igual entre 200 por 10 a la menos 6. Esto te da un valor de 21.500. Aquí tienes un valor de 21.500. 21.500 ohms. Entonces se compran esos componentes, se arma el circuito y ahora lo vamos a poner a chambear. Cuando nosotros ponemos a chambear un circuito de este tipo, lo que esperamos encontrar es que cuando presione este botón, lo presiono y luego lo suelto. En cuanto lo presione y lo suelte, este LED tiene que encenderse. Se enciende. Y se queda permanentemente encendido. ¿Por qué? Porque este componente que tenemos aquí, es así. Este componente que tenemos aquí es así, mira. Para no regarla, déjame nada más ubicar bien la verdadera configuración del componente para no picotearla. Porque son 2 transistores dentro de uno mismo. Sí. Es así. Y es así.
Aquí está un transistor del tipo PNP y aquí está un transistor del tipo NPN. Y este es el ánodo, este es el cátodo y este es el gatillo. Así lo tenemos. Entonces, esto que está aquí en esta parte, esto que tenemos aquí, es directamente el SCR. Entonces, cuando nosotros disparamos este componente, cuando disparamos a este componente por el gatillo, cuando le damos una corriente suficiente, este se enciende. Y cuando este se enciende, por aquí circula corriente y da lugar a que se encienda este otro. Y cuando este se enciende, por aquí circula corriente y entonces aquí se genera una retroalimentación. Por tal razón de que aunque yo le quite, después de haberlo disparado, si le quito la corriente en gatillo, el componente sigue disparado. Esto en un ambiente de directa. En un ambiente de alterna no, porque en un ambiente de alterna, como la señal pasa por cero, ahí es donde se apaga. Y ya hasta que vuelve otra vez a llegar al semiciclo positivo, tiene posibilidades de encenderse. Pero como aquí es un voltaje de directa y el voltaje de directa nunca pasa por cero, entonces tiene esa situación que cuando nosotros presionamos el botoncito aquí, el SCR se dispara. Suelto el botoncito y ya se queda disparado. Ya la única manera para poder nosotros apagarlo es obligar a que la corriente que está pasando por adentro, esta corriente que está aquí, que está pasando por el ánodo cátodo, caiga a un nivel cercano a cero. Esa corriente se llama corriente de mantenimiento del componente. Y si esa corriente cae cercano a cero, entonces el SCR se va a apagar. Para eso es este botoncito que tenemos aquí. Cuando apachurramos el botoncito, toda la corriente que estaba pasando por dentro del SCR, al darle un camino en donde hay cero resistencia, pues toda la corriente se viene por aquí. Y entonces la corriente interna, que es esta, cae a cero. Y al caer a cero, el sistema se apaga. Esa es la práctica que van a hacer o que se les encomendó hacer en este circuito. ¿Alguna pregunta, compañero? Ahí todo está claro, muchas gracias. Bueno, esta es la práctica que tienen que hacer. Ahorita, esta clase que grabamos ahorita, que ya la grabé, te la voy a pasar por vía WhatsApp. Y te voy a dar también el link donde están los otros videos de la clase que también les di a tus compañeros. Y también tienes que ver unos videos en donde viene cómo elaborar esta práctica, que es la que tienen que hacer. Entonces, si tú dices que en el semestre pasado hiciste el multiplicador, esa te la tomo en cuenta. Y después del multiplicador vimos una práctica del transistor que les dejé la clase pasada. Y esta sería una tercera práctica que también hay que hacer. Entonces, si no hay ninguna duda al respecto, si más o menos la entendiste, aquí le vamos a dejar por el día de hoy. ¿Sale? Está bien, muchas gracias. Vale, entonces aquí le cortamos. Ahorita te comparto los videos para que los veas. Y si tienes oportunidad, hay que hacer esta práctica y la tienes que entregar el próximo viernes. ¿Sale? Sí, Inge, estábamos de acuerdo. De hecho, ya comencé yo a tener problemas porque de la semestre y del anterior, de este semestre anterior y del antes a este anterior, yo había tenido problemas para comprar los componentes y es lo que voy a estar revisando ya en este semestre para poder ya conseguir los materiales y ponernos a trabajar a hacer la práctica. Ok, hay un lugar que se llama Tostatronic. Te voy a mandar ahorita las referencias, la información. Ahí venden material y es barato. Y si le dices que vas de parte mío, es muy posible que te den buen precio. Porque como yo le compro volúmenes a esta persona, le compro grandes cantidades. Le he comprado, por ejemplo, una vez le compré LED, le compré como 1000 LEDs. Transistores le compro como 100 transistores. Relevadores le compré como 100 relevadores. Y así le compro, pues, volúmenes para... en las clases normales con mis alumnos, pues yo les comparto. Y a mí me los da baratos, realmente me los da baratos y es el beneficio que también les puedo llevar a mis alumnos. Entonces, si tú te acercas con él te puede dar material a buen precio. Dice, oye, ¿sabes qué? Vengo de parte de un maestro Monte, me dijo que podía hacer el paro, pues ando corto de lana y pues a lo mejor puede ser que me des un beneficio en cuanto a precio. Y estoy seguro que sí va a jalar.
¿verdad? Porque ya le pedí ese favor y me dijo que sí, que nada más que dijeran que van de parte mía. ¿Sale? Sí. Ya cayó. Bien. Entonces, así está la cosa, ¿correcto? Muy bien, Inge. Ya está. Entonces, para verificarlo, ya. Muchas gracias. Si tienes alguna duda al estar preparando tu práctica, tú me dices y yo te apoyo por vía WhatsApp, ¿sale? Muy bien, Inge. Me pongo en contacto si tengo problemas. Aquí le dejamos. Estamos en contacto. Vale. Bye. Hasta luego. Buen día. Hasta luego.